compañeros, amigos todos, hoy es un día importante porque comenzamos nosotros acá en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en conjunto con el movimiento estudiantil UNFB Siglo XXI, que nos venimos acá orgullosos presentando este curso de especialización de Derecho Penal y nos sentimos honrados con la presencia de todos ustedes. Para tener un concepto breve, el derecho penal tiene como misión proteger a la sociedad, asegurando los valores fundamentales que conllevan la convivencia humana pacífica. Según Franz von Liszt, jurista y político alemán, conocido por sus grandes aportes al derecho penal e internacional público, dice que el derecho penal es el conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian el crimen como el hecho, ¿no?, y la pena como legítima consecuencia. Por ende, podemos comprender la importancia de esta rama del derecho como la base de una sociedad ideal para que alcance, como decían los antiguos griegos, su arete. Hoy es un día de gran importancia, ya que todos los aniversarios vamos a tener como expositor al ilustre catedrático doctor Juan Carlos Jiménez Herrera, que expondrá un concepto general del derecho penal. Pero primero vamos a escuchar a nuestro asambleísta universitario, nuestro compañero Renato Bautista, que nos va a dirigir unas palabras. Muy buenas tardes, miembros de la ilustre mesa, doctor Walter Robles Rosales, director de la Escuela Profesional de Derecho, doctor Juan Carlos Jiménez, jefe del Departamento Académico de Ciencias Jurídicas, amigos y amigas de nuestra querida e importante Facultad de Derecho y Ciencia Política. En primer lugar, en nombre de la representación estudiantil de UNFB Siglo XXI de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, les damos a ustedes la mayor y calurosa bienvenida a este curso de especialización en Derecho Penal. En primer lugar, muy agradecidos estamos por la participación del doctor Juan Carlos Jiménez, ilustre penalista de nuestra casa de estudios. Estamos muy seguros que la exposición del día de hoy será del mayor agrado de todos ustedes. También agradecer la participación de nuestro director de la Escuela Profesional de Derecho, el doctor Walter Robles Rosales, que da el visto bueno y oficial de nuestra Facultad de Derecho en nombre del decano, el doctor Víctor Taquía Vila. Consideramos nosotros en UNFB Siglo XXI que ya estamos en el momento preciso para hacer los cambios necesarios que necesita la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Ya hemos pasado una grave crisis institucional. Creemos que es el momento necesario para afianzar las fuerzas del movimiento estudiantil y de todos los estudiantes, ya que luego de 3 años ahora tenemos representación estudiantil en los diferentes órganos de gobierno, lo que da una legitimidad al movimiento estudiantil en la facultad y en la universidad. Como UNFB Siglo XXI en la facultad, consideramos que nuestro trabajo debe ser netamente institucional, ya que visionamos claramente una facultad donde todos nos sintamos totalmente representados, una facultad de una gran hermandad. Ya creo que ha pasado el tiempo de las elecciones, ya podemos dejar atrás animadversiones, cóleras personales o tirrias. Creo que este es el momento necesario que debemos estar con un puño unido y fuerte para trabajar por nuestra facultad. Amigos míos, recuerden que nosotros siempre estamos y estaremos a sus amables órdenes, y estos eventos académicos contribuyen al debate que es muy necesario que nuestra facultad tenga. Gracias a ustedes. A continuación vamos a escuchar unas palabras de nuestro director de la Escuela Profesional de Derecho, doctor Walter Robles Rosales. Jóvenes estudiantes, organizadores de este magnífico certamen, distinguido profesor Juan Carlos Jiménez, especialista en Derecho Penal. Para quienes formamos parte de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, es sumamente agradable
ser testigo de cómo los estudiantes organizan sus propios eventos académicos. Y organizar este tipo de eventos académicos significa, sin duda alguna, un compromiso responsable con su facultad y con su universidad. Porque la mejor manera de demostrar el aporte, la contribución y la voluntad decisiva para enrumbar nuestra facultad es precisamente con este tipo de actividades que permiten que los profesores dialoguen con sus alumnos, que permiten que haya un espacio de reflexión y de crítica, que permiten, sin duda alguna, comunicar lo que se sabe para que los estudiantes a su vez reflexionen y comuniquen lo que sepan a quienes no saben. Y creo que ese es el propósito de toda universidad: comunicar conocimiento, cultura. Y la Facultad de Derecho, particularmente, que hasta hace pocos años sufrió los embates de una pésima administración, ahora se está recuperando. Todos sabemos que nuestra facultad sufrió descalabros, que nuestra universidad fue intervenida por la propia Asamblea Nacional de Rectores. Pero de esta Facultad de Derecho y Ciencia Política surgieron las primeras denuncias contra los actos de corrupción que se cometían en la universidad y sobre todo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y porque se fue a la Contraloría General de la República, se fue a la Defensoría del Pueblo, se fue a la Comisión de Educación del Congreso, se fue al Colegio de Abogados de Lima, finalmente a la propia Asamblea Nacional de Rectores. Y todos ellos dieron informes y dictámenes que avalaban que las denuncias que salían de esta Facultad de Derecho y Ciencias Políticas eran veraces, eran correctas y eran, por supuesto, dignas de ser atendidas. Y por eso viene la Asamblea Nacional de Rectores a enrumbar, a enderezar las cosas en nuestra universidad. Las denuncias, entonces, primeras fueron acá, en esta Facultad de Derecho, donde un grupo de profesores y un grupo de estudiantes salieron a la palestra, a poner la cara, el pecho y a decir las cosas que sucedían en esta facultad, mientras otros, tranquilos, compartían la corrupción con las autoridades de entonces. Y las cosas están cambiando y deben cambiar, porque ahora la Facultad de Derecho se enrumba por el cauce de la legalidad, del respeto a los estudiantes, del respeto al prójimo, a la comunidad universitaria, de respeto a los actos que realizan los estudiantes y los mismos profesores, y sobre todo la transparencia en los actos de gobierno y en los actos administrativos. Es por eso que ahora hay un consejo de la facultad, donde los estudiantes tienen sus propios representantes, que los estudiantes han sabido elegir, para bien o para mal. Y son sus representantes que dirán su palabra en este espacio de debate sobre lo que pasa en la facultad. ¿Qué quieren los estudiantes? ¿Qué aspiran los estudiantes? ¿Cuáles son las quejas de los estudiantes? ¿Qué reclaman los estudiantes? Son sus representantes estudiantiles los que deben llevar la palabra cierta, la palabra veraz, la palabra valerosa en el Consejo de Facultad. Y las autoridades estamos en el deber de escucharlos y atender sus reclamos legítimos. Y para eso se ha instalado aquí en la mesa de parte de la facultad un libro de reclamos, porque si no lo saben, ya ahora lo saben. Hay un libro de reclamos para que los estudiantes expongan ahí qué es lo que quieren, qué denuncian, qué quejas tienen. Si hay un mal profesor que no va a clases, pues bien, ahí está el libro de reclamos. Si hay un profesor que pone un asistente de cátedra que no le corresponde, ahí está el libro de reclamos. Si hay un profesor que cobra por los grados, ahí está el libro de reclamos. Denúncienlos. Y las autoridades sabrán aplicar las medidas correctivas. Ya no más silencios en esta facultad. Los estudiantes tienen que alzarse, empinarse en su espíritu, en su protesta, en su inquietud, y deben decir su palabra. Ya se acabó el miedo, ya no hay miedo en esta facultad, ya no se pueden perder los expedientes de estudiantes perseguidos
Ya no se puede maltratar a los estudiantes, ya nunca más, porque para eso existe una universidad que se debe respetar a sí misma. Existe sobre todo una facultad de Derecho. Por eso nosotros felicitamos a los estudiantes del siglo XXI que hacen este tipo de trabajos sencillos, modestos, humildes, pero que tanto se requiere de inteligencia para que exista esta comunicación en nuestra comunidad universitaria. Por eso nosotros saludamos estas actividades y en buena hora que se han ofreciendo otros eventos académicos, congresos, convenciones, foros, plenarios. Eso debe hacerse en nuestra facultad. Nuestra facultad debe caminar por el rumbo de la legalidad, de la transparencia, de la eficacia. Y por eso es que se está renovando el currículo de la facultad. Existe un viejo currículo de 1994. Ahora se ha elaborado un proyecto de nuevo currículo, donde muchos profesores con calidad y experiencia han puesto sus aportes para ver qué cursos, qué asignaturas, qué novedades hay que poner en un nuevo currículo. Ese nuevo currículo ustedes lo van a tener en sus manos cuando al momento de la matrícula haya una guía de estudiantes de un CD. Ahí van a tener ustedes el proyecto y currículo para que también ustedes opinen. Aún cuando sean estudiantes, seguramente no tengan la experiencia todavía, pero tienen el derecho de opinar, si les parece bien o les parece mal. Tendrán ustedes el derecho de opinar, pero en el momento oportuno, en el plazo correspondiente, porque cuando pasan los plazos, ya no se puede ya uno quejar, ¿no? Entonces yo creo que cuando se publique o se dé a conocer el proyecto y currículo, ustedes van a conocer qué es lo que se quiere en la facultad, en nuestra universidad. Todas estas son actividades que tienen un objetivo. El objetivo es lograr la acreditación de nuestra facultad, que es cosa muy difícil. Tenemos 3 años para lograr la acreditación. ¿Y qué significa la acreditación? Significa la excelencia académica. Que los profesores se capaciten, que se hagan los diplomados, que lleven a cabo sus maestrías, sus doctorados, que haya permanente capacitación tanto de docentes y estudiantes, que se haga un nuevo currículo acorde con los nuevos tiempos, con las nuevas demandas, con los nuevos cambios, que se mejore la infraestructura, porque seguramente es muy difícil. Una universidad pública como la nuestra siempre es pobre, es una universidad franciscana que anda como botas con sus matas raíces, pero aún así creo que hay recursos humanos sacando de la propia fuerza y de la propia voluntad para hacer mejoras que deben hacerse y cosas muy elementales, como el techo del tercer piso que se está cayendo a pedazos. No queremos que los profesores vayan a dictar sus clases en medio de un lago, de un río, de un charco. Eso no puede ser. Eso significa maltrato al docente y maltrato al estudiante. Mejorar nuestras aulas, mejorar la biblioteca, por ejemplo. Tenemos una biblioteca obsoleta. No sabemos qué es lo que tenemos y no sabemos utilizar la biblioteca. Pero esas cosas requieren no solamente la participación del docente, sino del estudiante fundamentalmente, porque el quehacer de la universidad es en torno al estudiante. Por eso es que le pedimos a los estudiantes participen en forma activa, hagan sus organizaciones, vigilen qué es lo que pasa en la facultad, lancen sus críticas, sus temores, planteen sus inquietudes, háganos llegar sus reclamos en el libro de queja. Ahí está, hay que utilizarlo todo eso. Y las puertas del decanato, sobre todo de la dirección de escuela, siempre estarán abiertas para todos los estudiantes. Por eso, una vez más, termino diciendo mi reiterada felicitación a este tipo de actividades y a los jóvenes que con el esfuerzo, la voluntad modesta y sencilla hacen pues este tipo de actividades que van en beneficio de la comunidad universitaria. Y agradezco la presencia del doctor Juan Carlos Jiménez, que robándole tiempo al tiempo está acá para dictar su cátedra. Muchas gracias. Importantes y verdaderas palabras del doctor Walter Robles Rosales. Nosotros, los villarralinos, tenemos voz y voto verdadero, una vez más, y esperemos que así continúe a pasar del tiempo. Pero para ser breves, y les voy a pedir un favor de que todos, por favor, pongan sus celulares en silencio,
Juan Carlos Jiménez Herrera. Pero muchos señalan, si bien es cierto que el derecho penal protege bienes jurídicos,
determinar cuáles son esos intereses sociales que van a ser protegidos por la ley penal y luego se van a convertir en bienes jurídicos, ¿no? ¿Quién se va a encargar de seleccionar? ¿El ejecutivo? ¿El legislativo? ¿O el judicial? ¿Bajo qué intereses? Intereses de las grandes mayorías, intereses de las minorías, intereses desde el punto de vista económico, intereses desde el punto de vista ideológico. Se tramaron una serie, ¿no?, de discusiones. Y al final dijeron, bueno, aquí el único que puede determinar qué intereses o qué bienes jurídicos van a ser protegidos lo debe señalar el legislador. Pero por ahí decían, pero si el legislador tiene otros intereses políticos, si son mayoría y son de derecha, porque generan intereses que le convienen a la derecha, si son de izquierda, que generan intereses que, ¿no?, que son beneficiarios, ¿no?, para los izquierdistas. Si son de centro, bueno, no sabemos qué determinar. Viene la discusión, ¿no? Y al final decidieron ellos, bueno, que sea el legislativo, que son pues, las autoridades que representan al pueblo. Pero por ahí señalaba, entonces el derecho penal va a proteger bienes jurídicos, pero todos los bienes jurídicos, o parte de los bienes jurídicos. Entonces vienen los funcionalistas y dicen, bueno, yo creo de que lo que señalan los causalistas y lo que señalan los finalistas, que el derecho penal protege bienes jurídicos, no es cierto. Porque ¿qué bienes jurídicos se protegen en un terremoto? Ahí interviene el derecho penal para proteger, le va a decir a la naturaleza, y no vengas con un terremoto, con un maremoto, ¿no?, o con tornados a destruir bienes jurídicos fundamentales, en el caso de la vida. ¿Puede el derecho penal proteger esos bienes jurídicos? Porque van a haber muertos, van a haber heridos. Entonces, ¿los bienes jurídicos tienen que estar protegidos por el derecho penal? Bueno, eso es una parte. Pero ¿no será cierto de que el derecho penal, si bien es cierto, va a proteger bienes jurídicos, pero lo que quiere es buscar paz y tranquilidad social? ¿Sí? Pero esa paz y esa tranquilidad social se va a buscar a través, ¿no?, de enfrentamientos entre individuos, de enfrentamientos entre grupos sociales. A ver, te digo esa pregunta. Van cambiando las concepciones. Ya no es el derecho penal de antes, ¿no?, ya no es el derecho penal en el cual decían, sí, protección de bienes jurídicos. Así. La protección de los bienes es una parte de la misión del derecho penal. Por eso Chapo decía, no, a mi criterio, decía Chapo, y sostiene hasta ahora, el derecho penal no es bienes jurídicos. Lo que se busca a través del derecho penal es el restablecimiento de la vigencia. Ah, sí, le dicen el restablecimiento de la vigencia, no, pero ya con el contrato social ya está más o menos encaminado el tema que usted dice, ¿no? Para mí el derecho penal, dice ya, como existe. Para mí el derecho penal, como el contrato social, ¿no?, ya ha dejado de ser contrato social, así como ha quedado ya prácticamente superado el triángulo de Kelsen, igualito pasó. Ahora yo estoy hablando sobre normas, ¿no?, sobre las normas de convivencia, sobre la interrelación de los individuos. ¿Entiende? Yo estoy hablando de sistemas sociales, ¿no?, de interrelación. ¿Y qué será un sistema social para allá? A ver. ¿Qué opinas de un sistema social? Tú, de Bolivia.
Fidel. ¿Usted qué es un sistema social? Para mí es un tipo de política. A ver. Un tipo de ideología que se trata de acceso. Por ejemplo, dice ya, un vehículo automotor funciona porque tiene un buen sistema o un mal sistema. Un buen sistema. ¿Ah? ¿Bueno o mal sistema? ¿Un bueno o malo? Un buen sistema. ¿Qué pasaría si el vehículo fuera pues, el vehículo de daño y no tuviera gasolina? ¿Funciona o no funciona? ¿Sí? A pesar del miedo. Entonces dice Jacob, ¿no?, que en todo sistema social, todos nosotros formamos un subsistema. Y como todos formamos un subsistema, juntos formamos un sistema homogéneo. Y por tanto, ese sistema que está, ¿no?, girando a través de normas, ¿las normas funcionan o no funcionan? ¿Funciona? Por ejemplo, ¿cuál será la primera norma fundamental de nosotros? La Constitución. ¿Cierto? ¿Y qué dice la Constitución del artículo 1? ¿Qué dice? ¿Habla de la persona humana o no? ¿Qué dice? Que la persona humana es el derecho supremo del Estado y la sociedad. Y dice, tú solamente debes de respetar, tú solamente debes de proteger, o todos. Todos. Entonces esa norma no es para uno ni para dos, sino es para todos. ¿Y qué pasa si uno comete un delito de homicidio contra una persona? ¿Está defraudando la norma o está cumpliendo con la norma? Está defraudando la norma. Entonces, ese sujeto que es un subsistema va a trastocar todo el sistema. ¿Y todo lo que vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar o vamos a repudiar? Vamos a repudiar ese comportamiento. ¿Y qué vamos a pedir todos? Que la norma fundamental que pide el respeto, pide la protección para la persona humana, no va a ser a través de una ley ordinaria, ¿o no? A través del derecho penal. ¿Y qué va a hacer el Estado? A través del órgano jurisdiccional, ¿o no? Lo va a sancionar. Lo va a sancionar. Y una vez que esté sancionado, ¿qué va a pasar con la colectividad? ¿Va a confiar en la norma? ¿O va a decir que no? ¿Va a confiar en la norma? Porque la norma va a funcionar. ¿Cierto? Por eso dice Jacob que el derecho penal no protege bienes jurídicos. ¿Cuál es el fin? El fin es el restablecimiento de la vigencia de la norma. Porque todo aquel que defrauda la norma va a ser sancionado a través de la ley penal. Y como va a ser sancionado, todos vamos a recuperar, vamos a tener confianza en la ley penal. Luego viene una tercera posición, que es de los fanfonianos, con Haseler a la cabeza.
Hasser me va a decir, no, el derecho penal no protege bienes jurídicos. Peor, el derecho penal no tiene nada que ver con el establecimiento y la vigencia y la norma. La finalidad del derecho penal, ellos, es una finalidad jurídico, político, o jurídico, penal y político. Esto es, los sanjuanianos buscan un derecho penal de consecuencias. ¿Qué idea tenemos sobre un derecho penal de consecuencias? ¿Qué idea tienes tú cuando los sanjuanianos dicen que la finalidad del derecho penal es buscar un derecho penal de consecuencias? Como dice Roxin, porque los sanjuanianos dicen que la finalidad del derecho penal es jurídico, penal y político. Pero resumiendo, dice un derecho penal de consecuencias. O sea que va a exigir responsabilidades. Es decir, que cometió un delito, se tiene que aplicar una sanción, ¿no? A ver, ¿por qué dicen los sanjuanianos que la finalidad del derecho penal es una finalidad de buscar un derecho penal de consecuencia? Esto es un derecho penal jurídico, penal y político. ¿Por qué crees? Más o menos, ¿qué idea tienes? Dicen ellos, los finalistas y causalistas dicen que el derecho penal protege bienes jurídicos, pero a veces el derecho penal llega tarde, no llega temprano, o sea, no es oportuno. Por ejemplo, en el homicidio, ¿llegó tarde o llegó temprano? Tarde. ¿Ah? Tarde. Llegó tarde. Si está muerto, ¿qué bien jurídico lo ha defendido? Está bien. Hay que usar. Los funcionalistas sostienen que el derecho penal busca el restablecimiento, la vigencia de la norma. Sí, pues, pero de norma no vive el hombre. No porque ya lo condenaron a cadena perpetua y ya nos quedamos tranquilos. Y yo dice, no, nosotros queremos un derecho penal de consecuencias. De consecuencias, ¿por qué? Porque vamos a ver desde el punto de vista político-criminal si esa sanción fue buena o fue mala. No solamente buena para los justiciables, sino también para la sociedad. Eso es un derecho penal de consecuencias. Entonces, dicen ellos, al derecho penal hoy en día hay que tenerlo como un derecho penal de última ratio o hay que tenerlo como un derecho penal de primera ratio. El derecho penal es última ratio, porque... Eso decía Lisa, cuando Lisa escribe su obra en 1882, ¿no? Ahí habla de que el derecho penal debe ser de última ratio, ¿no? O sea que hay que agotar todos los medios, ¿no?, para buscar la tranquilidad. Y si estos medios que hemos utilizado no tienen resultados positivos, recién hay que coger al derecho penal, ¿cierto? Eso es un derecho penal de última ratio. Pero ¿qué dicen los sanjuanianos? No dicen. Ya el derecho penal de este último siglo ya no es un derecho penal de última ratio. El derecho penal debe ser de primera ratio.
Porque con el derecho penal de última ratio, hasta ahora no hemos solucionado el problema de criminalidad. ¿Qué hay que esperar para castigar al asesino? ¿Que mate? ¿O hay que evitar que mate? Hay que evitar que mate. Entonces, el derecho penal de primera ratio. ¿Qué hay que penalizar? ¿La tenencia ilegal de armas o solamente el homicidio? La tenencia ilegal. ¿Y la tenencia ilegal qué cosa es? ¿Un derecho penal de primera ratio o de última ratio? De primera. Porque se está adelantando a las consecuencias. ¿Y eso está mal o está bien? ¿Ah? Ya, pero ahí van a saltar los causalistas y los finalistas. Principio de legalidad. Y los peruanos dirían, se está violando el artículo 4 del título preliminar del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 4? Principio de lesividad. A ver, ¿qué tiene su Código Penal? Artículo 4. Artículo 4, principio de lesividad. La pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Y por ahí van a saltar los causalistas y los finalistas. Pero ¿qué dice el capo protegido que está protegiendo la tenencia ilegal de armas? ¿A quién le ha hecho daño al que tiene armas? Está bien que no tenga licencia, pero ¿a quién ha matado? ¿A quién ha dañado? Pero ¿qué dicen los colombianos? ¿No? Yo estoy utilizando un derecho penal de primera ratio, ¿no? Se llama hoy día un derecho penal de adelantamiento. Y por ahí dice Muñoz Flores, ya el principio de legalidad ya no es un principio de legalidad radical, absoluto. Ya tiene que flexibilizar. Entonces, ¿qué preferimos hoy en día? ¿Derecho penal que proteja bienes jurídicos? ¿Derecho penal que busque el restablecimiento de la vigencia de la norma a través de la pena? ¿O un derecho penal de consecuencia? El intercrímenes, que es la parte, segunda parte que mantiene el derecho penal, la parte final de la consecuencia del acto, cambiaría esa variación, porque ya no jugaría con la parte externa del acto efectivo, que es la parte interna. Claro, pero tú estás hablando ya del intercrímenes de la parte, no cómo se va a desenvolver la ejecución, en cuántas etapas. Acá estamos hablando, ¿no?, de este medio de control social que se llama derecho penal, ¿no? ¿Cómo debe ser utilizado? Como un derecho penal de protección de bienes jurídicos. No, la teoría de consecuencias. No, en la teoría de las consecuencias no está en contra, no acepta el causalismo ni la solucionalismo. Y no es un derecho penal de consecuencias creado por los coloniales, que todavía no es teoría, pero que ya tiene ya muchos adeptos, ¿no? En España, por ejemplo, los que eran finalistas ya le están alineando a la teoría pancoloniana, el caso de Muñoz Conde, el caso de Silva Sánchez, el caso de Federal Primero. El mismo Alemania, ¿no? Ya algunos se están alineando a los pancolonianos, el caso de Schuller, el caso de Paul, ¿no? El caso de Frisch, se están alineando. Nosotros sí. Una cosita. No respecto a la pena. O sea, mi intención no es hablar acerca La de conferencia es la finalidad del derecho penal. Claro, pero ¿Qué es lo que quiere el derecho penal? usted habló, dice, si no me equivoco, la escuela californiana dice la sanción fue buena o mala.
No, tenemos un derecho penal de consecuencia. O sea, no solamente el derecho penal debe buscar la aplicación de la norma, sino ver si esa norma tiene resultados positivos o negativos, ya sea para el justiciable, ya sea para la sociedad. En cuanto a, o sea, quiero entrar al tema, pero no sé si me logro entender. La sanción, yo entiendo como última ratio es cuando ya es pena de cárcel, ¿no? O sea, yo lo entendería así, pero también hay otro tipo de penas, digamos, que es el trabajo, qué sé yo, militario, etcétera, ¿no? Entonces, no se podría hacer, o sea, la finalidad de la pena siendo preventiva, no se podría adoptar esas instancias, digamos, o sea, sin tener que llegar a la pena privativa de libertad, no se podría, en aras de la prevención, si, por ejemplo, en el caso de delitos de tránsito, ¿no? A poner una pena, ¿no? Digamos, leve, tráfico comunitario, etcétera, para No, pero hay que ubicarlos, hay que ubicarlos, jóvenes. Una cosa es hablar de la teoría del delito, otra cosa es hablar de la teoría de la pena, y otra cosa es hablar de la finalidad del derecho penal como institución. Por eso yo empecé a hablar. Para hablar de la finalidad del derecho penal, no tenemos que hablar qué clases de derecho penal existen en el derecho comparado. Y hemos dicho que existen 4 clases, ¿no? El derecho penal absolutista, el derecho penal general, el derecho penal analista, el derecho penal que ahora se está hablando es de seguridad ciudadana, ¿no? Y dentro de estos 4 modelos de derecho penal vamos a ver, ¿no?, cuál de las finalidades se adapta más de acuerdo a la concepción democrática que tenemos. No nos cogemos la idea del Código Penal del 24 hasta más o menos 1980. Todo el derecho penal giraba a través, ¿no?, de lo que se llamaba, ¿no?, concepción de bienes jurídicos. Ustedes ven a Ramón Arias, Peña Cabrera, ven a Víctor Prado, a Livio Vicencio, que siempre hablaban que la finalidad del derecho penal es proteger bienes jurídicos. Pero a partir de los 80, 90, y sobre todo de los 2000, van a ver ahora, por ejemplo, la del ISTE, ¿no?, los comentarios que hace José Caro Guión, que hace Caro Coria. Ya ellos se están volviendo funcionalistas. Dicen, no, el derecho penal ya no protege bienes jurídicos, ¿no?, para la concepción de ya protege, ¿no?, la finalidad, el establecimiento, la vigencia, la norma. Pero a partir de 2005 para adelante, al entrar, ¿no?, en publicidad, en el idioma castellano, la obra de Hassemer, ¿no?, Hassemer hace prácticamente cambio estructural del sistema penal del antiguo alemán, occidental, sino que no, es falso. El derecho penal no protege bienes jurídicos, busca el establecimiento de la norma, sino que el derecho penal moderno es un derecho penal de consecuencias. Es un derecho penal que busca, ¿no?, resultados. No resultados buenos en la norma, sino en la sociedad, que la va a sufrir y que la sufre. Por eso dice, solamente, y algo dice, el establecimiento de la vigencia de la norma. Pero no me interesa si esa norma tuvo resultados positivos o negativos. Basta con sancionar el delincuente. Y eso no debe ser así, dice Hassemer, también tiene Schuller, ¿no? Hay que ver si esa norma tuvo o no tuvo resultados. Por eso decía él, ¿no?, siempre vamos a mantener que se protege bienes jurídicos, pero a veces el derecho penal llega tarde. Entonces hay que buscar un derecho penal de consecuencias. ¿Cuál sería el derecho penal de consecuencias? Trabajar con delitos de peligro concreto o abstracto. Abstracto. Con delitos de peligro abstracto. No voy a sancionar al empresario por contaminar los ríos, pero tengo que esperar primero que muera media población para decir, usted lo voy a condenar por contaminar el río, porque ahí están
1000 muertos. Tengo que sancionarlo por el hecho solamente de arrojar sustancias tóxicas. O voy a esperar que muera el poblador. Quizás por ello, o sea, la finalidad, o sea, ya entramos en lo que usted dice, no sabía cómo voy a abordarlo, pero es cierto, o sea, esa sería, digamos, la finalidad principal, ¿no? O sea, desde el origen. Por eso, entonces, ¿qué cosa queremos? ¿Un derecho penal de última ratio o de primera ratio? ¿Un derecho penal, ¿no?, de resultado o un derecho penal de adelantamiento? A ver, ¿qué deseas tú? ¿Un derecho penal de resultado o un derecho penal de adelantamiento? Si los delitos de 70 años, los delitos ya no consideran que puede opcionar. Podemos si alguien sea líquidos contaminantes, delitos de medio ambiente. La tenencia ideal de armas. Usted cuando se refiere al derecho penal de concepto policial que estamos entrando, se está refiriendo más a de repente que la pena debe ser más elevada, que se dé más énfasis en eso. No, lo que yo me refiero es, el hecho no es utilizar la norma por utilizar. Dicen los californianos, hay que utilizar la norma para buscar resultados, negativos o positivos. Positivos, no solamente positivos para la democracia, sino también para la sociedad. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, de acuerdo a Ayaco, hay que sancionar al asesino. Sí, también, hay que sancionar al asesino. Pero por solamente meterlo preso y solucionar el derecho penal, hay confusión el derecho penal. No solamente hay que pensar en el delincuente, sino también en la ciudadanía. La pregunta es, ¿nos conviene una cadena perpetua, por ejemplo? ¿Es conveniente una cadena perpetua? ¿Es positivo para el delincuente? No. ¿Es positivo para la sociedad? Entonces, Sobre esto del derecho penal de consecuencia que usted habla de un adelantamiento, ¿es un adelantamiento hacia los hechos o mayormente, como decía Yaco, de que mayormente se sancionaba con un resultado? ¿O este adelantamiento necesariamente estaría modificando todo? No sé. ¿así? No se adelantaban muchas cosas, pero no hay un resultado concreto. Lo que hacen los californianos es que al derecho penal ya no hay que estudiar por el punto de vista dogmático, sino desde el punto de vista de la política criminal. ¿Qué será la política criminal? A ver, Jorge. ¿Derecho? Claro, pero ¿qué es la política criminal? Es así como si el Estado estuviera haciendo una política económica, una política educativa, una política social, ¿no? La política criminal es la forma como el Estado enfrenta a la criminalidad. Esa es la política criminal. Son estrategias, diseños, ¿no?, sistemas que el Estado utiliza para enfrentar a la criminalidad. Entonces dice que el derecho penal también tiene que tener un diseño, técnicas de enfrentamiento a la criminalidad. Entonces, no solamente se puede enfrentar a la criminalidad buscando resultados, sino también previniendo esos resultados. Sí. Doctor, sí, pero dentro de unos años, ¿cómo se va la doctrina penal a la hora de un Estado, a la hora de tratar de corregir y perseguir el delito? Muchas veces viola la libertad de los seres humanos, de los individuos, de los ciudadanos. Por ejemplo, los delitos de mero pensamiento, como digamos, el delito de apología al terrorismo. No se castiga el mismo hecho de actuar, sino solamente el mismo hecho de pensar. Entonces me parece que el derecho penal como que está intrometiéndose mucho en la libertad. Perdóname que te corte, ¿no? Por eso es que el derecho penal de consecuencias es un derecho penal que no solamente va a analizar si la consecuencia fue positiva para el delincuente, sino también para la colectividad.
Y en eso es lo que tú dices decía, ¿no? Hay que analizar si la norma, por qué funciona mal o por qué funciona bien. En el caso de la apología del terrorismo, como que decía, ¿no? Se viola principios fundamentales, como la libertad de pensamiento. Pero también hay que saber estructurar la norma. Si las normas lo van a hacer desde un punto de vista que distorsionen toda la libertad ideológica, la libertad de expresión, tiene que limitar. Por eso se señala que las normas deben ser claras, deben ser precisas. Y que la libertad o la apología al terrorismo es un tipo penal genérico. Y lo que queremos tener es un tipo penal, ¿no? Concreto, sin principio. Ahí tienen razón. Entonces, jóvenes, ¿no? Para concluir, porque tengo un grado, existen tres finalidades, ¿no? Ya ustedes más o menos dirán, yo me inclino por esta o me inclino por la otra, me parece, ¿no? Hay una finalidad, ¿cuál es? La de protección de bienes jurídicos. La otra, restablecimiento de la vigencia de la norma. La otra, un derecho penal de consecuencias, ¿no? Que también lo denomina Roxy, un derecho penal, jurídico penal, ¿no? Yo, por ejemplo, me estoy inclinando ahora, ¿no? En estos últimos tiempos, a este llamado derecho penal, ¿no? Creo que es más práctico, ¿no? Aunque ya les estoy diciendo que a veces vamos a un poco de sacrificar, ¿no? Algunas garantías, como el caso del principio de legalidad. Pero como dice el señor Conde, ¿qué queremos? ¿Proteger al delincuente o proteger a la sociedad? Dice el señor Conde que este derecho penal de consecuencias en el fondo es una forma de defensa social. Efectivamente tiene razón en esa parte. Ahora, el Código Penal nuestro, para terminar, no se inclina específicamente para un modelo, ya se puede adaptar tanto nuestro Código Penal para protección de bienes jurídicos, restablecimiento de la vigencia de la norma o de consecuencias. Ustedes han visto cómo en el Código Penal se puede hacer causalismo, se puede hacer finalismo, se puede hacer funcionalismo, y hoy en día se está haciendo derecho penal de consecuencias. Con esto termino. Muchas gracias. Compañeros, hermanos y hermaninos, les agradecemos su asistencia y esperemos haya sido de su agrado la ponencia del doctor Juan Carlos Jiménez. Los esperamos la próxima semana.